Esperemos un momentico. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos profe. días, buenos días. Todavía faltan. Listo, esperemos un minutico. Listo, hijos. Entonces iniciemos nuestra clase. Primero les voy a presentar un videito pues para que tengamos una idea de qué es lo que vamos a ver en este nuevo tema. Aquí les voy a compartir. Y vamos a prestar atención a ver de qué nos van a hablar acá. Bienvenida, bienvenido a Ahora Vas y lo cantas, primer curso online de técnica vocal aplicada a la Jota aragonesa. Gracias por todos los mensajes y comentarios, son geniales. En este vídeo vamos a tratar cómo se produce la voz. De una forma muy general vamos a establecer 3 elementos interconectados: energía, fuente y filtros. Cualquier aparato electrónico necesita una batería o conectarse a la red eléctrica para funcionar. Nosotros necesitamos el aire, es nuestro motor. A través de los pulmones obtenemos la esencia del proceso vocal. Necesitamos un lugar donde producir específicamente el sonido, la fuente. Ese lugar es la laringe. Y necesitamos un lugar o lugares donde ese sonido se amplifique, los filtros, que pueden ser usados de manera correcta o incorrecta. El tema de la respiración, el aire, cómo usarlo y cómo controlarlo, genera un gran debate en el mundo de la técnica vocal. Por ello le dedicaremos los 3 siguientes vídeos. Aprovecho para presentaros a mis ayudantes para estos temas, Billy y George. Todo el mundo tiene claro la ubicación de los pulmones, ¿verdad? Pero no sucede lo mismo con la laringe, así que vamos a ubicarla. Sitúa tu dedo índice en la barbilla, sobre el hueso del mentón y desplaza el dedo hacia abajo. Lo primero que vas a notar es que la textura es diferente. Ahora es una zona más blanda. Estás tocando la base de la lengua. Si sigues deslizando el dedo hacia abajo, la textura vuelve a cambiar en la zona que conocemos como nuez, más prominente en los hombres. Así puedes localizar el comienzo de la laringe, ese momento en el que la textura cambia. Pasamos de la chicha a una zona no tan dura como el mentón, pero diferente. Estás tocando un cartílago, de ahí que la textura sea diferente de nuevo. Si sigues desplazando el dedo hacia abajo, recorrerás la laringe, formada por una serie de partes que no vamos a definir ahora. Y hay un momento en el que necesitas hundir más el dedo para seguir tocando y todo se vuelve más estrecho, tiene menos consistencia, has llegado a la tráquea, no metas mucho el dedo. Vamos ahora a tocar la laringe con 2 dedos para que conozcas su extensión. Realizamos el mismo camino de nuevo desde el mentón. Es muy importante que te explores porque cada persona es un mundo y te ayudará muchísimo en tu proceso.
Puedes desplazar suavemente la laringe hacia los lados. Puede que oigas un grito. No te asustes, esos crépitos son normales en tejido cartilaginoso. Los pliegues o cuerdas vocales están ahí dentro. No podemos tocarlos, no podemos verlos a simple vista, así que vamos a enseñártelos en un pequeño vídeo. Cantar y hablar son procesos fisiológicos complejos, pero afortunadamente la medicina está muy avanzada y disponemos de muchísimos recursos para conocer este proceso a fondo. Te invito a que seas curioso o curiosa e investigues en la red sobre el funcionamiento de la voz humana. Nos queda comentar qué son los filtros. Un filtro es algo que modifica otro elemento. Me gusta mucho una de las definiciones de la RAE al respecto. Sistema de selección en un proceso según criterios previamente establecidos. Es decir, yo elijo lo que uso y cómo, dependiendo del resultado que quiera obtener. Desgraciadamente, muchas veces realizamos esta elección de manera inconsciente al cantar o hablar. Los filtros, como os decía, pueden ser usados de manera correcta o incorrecta. Esto es debido a nuestro hábito muscular. Dedicaremos mucho tiempo a estas cuestiones. Los filtros más famosos en el mundo de la voz son la lengua, los dientes, el velo del paladar, los labios, la mandíbula, los senos paranasales y los constrictores faríngeos. Pero como ya sabemos que el uso o abuso de todo nuestro cuerpo nos afecta a la hora de cantar, no podemos olvidarnos de la frente, la base del cuello, la zona abdominal, la espalda, las rodillas, los hombros, la cabeza, los brazos. Madre mía, tenemos mucho trabajo por delante. ¡Ay! Nos vemos pronto. Gracias por estar ahí. Tran, traca, traca, tran, tran, pum. Pues no, mis chicos, a ver, ¿qué entendieron ustedes de este video que vieron ahí? ¿De qué se trataba? A ver, alguien que me cuente. De cómo usar la voz. Ajá, cómo usar la voz, ¿qué más nos decía? De cómo se genera la voz. De cómo se genera la voz, eso muy bien, ¿cierto? Entonces ahí nos explicaba en el video cómo se genera la voz, que nosotros pues debemos aprender a conocer en nuestro cuerpo. Entonces la señora decía que nos tocáramos esta parte, tóquese y verá. ¿Qué sienten? Entonces aquí estás, ¿qué? La laringe, ¿sí? Después vamos a encontrar la tráquea, ¿sí? Entonces en esta parte es donde se produce la voz. Mire, tóquese y verá su laringe. Eso, entonces vamos a ver cómo se produce la voz, ¿sí? A ver qué características tiene la voz. Ahí les mostraba en qué parte, cómo se llaman las partecitas que producen la voz, ¿las qué? Filtro, la... Hablaban de, Laringe. de unos elementos que son necesarios para producir la voz, pero específicamente ¿dónde? ¿Cómo se llaman esas partecitas? No. ¿Cuerdas vocales? En las cuerdas vocales, eso. Entonces vamos, aquí ya les voy a compartir pantalla. Ay, no, pero primero regálenme Senos el para pantallazo. Regálenme en el para el pantallazo, por favor, cámaras, un momentico. Listo, bueno. A la 1, a las 2 y a las 3. Esperen, lo guardo de una vez antes de que se me pierda eso. Listo, hijos. Bueno, entonces vamos a ver acá. Al final vuelvo y les tomo otro pantallazo. Vamos a compartir entonces aquí pantalla para que miremos la de la voz, ¿sí? Y si nosotros vamos a mirar, hay tonos de voz que son más agudos, tonos de voz que son más gruesos, ¿cierto? Entonces, todo eso lo vamos a ver. Vamos aquí a compartir pantalla. Los que tienen problemas de internet y los bota, lo está sacando el sistema, pues vuelven ingreso y yo les doy ingreso acá. González, Andrés, está ingresando por acá. Bueno, hijos. Entonces dice, como título, entonces, producción de la voz.
¿Qué es la voz? Entonces, es el sonido que se produce por la vibración de las cuerdas vocales mediante el aire que es expulsado por los pulmones y sale a través de la laringe. Entonces, ahí intervienen tres aparatos muy importantes. Ahora vamos a mirar, entonces, entre uno de esos es el sistema respiratorio, ¿sí? Entonces, que nosotros necesitamos que ingrese muy bien el aire a nuestros pulmones y al expulsarlo pues a través de la laringe y pues este va a permitir también que se produzca la voz, ¿cierto? Entonces, copian entonces como título producción de la voz, como subtítulo que es la voz. Esto lo van a copiar todos porque está importante. Entonces, es el sonido que se produce por la vibración de las cuerdas vocales mediante el aire que es expulsado por los pulmones y sale a través de la laringe. ¿Cómo? Ay, no le escuché, ¿qué me dijeron? Por favor, ¿me repite? ¿Quién habló? Profe Miguel Bello. Miguel, señor, cuénteme, amor. Miguel, cuénteme qué pasó, no le escuché, por favor, hijo, ¿me repite? Voy a poner a cargar. Ah, ¿qué se le... Profe, perdón por salirme ahorita, es que estaba como no me dejaba prender el altavoz, te envié una foto Sí. Ujú. y pues reinicié el computador porque de pronto necesitaba participar y no podía. Ah, listo, bueno, Camilo. Ok, Camilo. Ay, espera, yo cierro acá. Bueno, hijos, ¿listo? Sí, señora. Bueno, entonces dice que la voz humana es producida en la laringe, cuya parte esencial, la glotis, constituye el verdadero órgano de fonación humano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El aire procedente de los pulmones es forzado durante la respiración a través de la glotis, haciendo vibrar los dos pares de cuerdas vocales que se asemejan a dos lengüetas dobles. Entonces, ahora vamos a mirar a ver. Profe, ¿estás escuchando como cámara rápida? Sí, profe, cámara Yo rápida. también. ¿Sí? Entonces se traba y al destrabarse dice todo rápido. Viste, la glotis es... Aquí me aparecía que No, su no, profe, yo internet. te escucho normal. ¿Quién es? Eso seguro es el internet de algunos que... No, profe, es el tuyo porque ¿Será? ahorita, no. No, profe, porque yo todo te lo escuché bien. Fue solo en un momento y ya. Bueno, listo, hijos. Bueno, vamos con lo siguiente. Porque ni modo que a todos preciso en el mismo tiempo se nos ha caído el internet. Bueno, entonces la voy a pasar a la siguiente. Profe, tu pantalla no se ve, o sea, ¿La ven borrosa? no, o sea, no se ven las diapositivas. Ay, Sí se ve, profe.
Y profe, si se ven, ya Pues pasó todo. lo que pasa es, seguro el internet de algunos está hoy un poquitico deficiente, es por eso, muchachos. Hay una Eso no lo imagen que copio. dice, Pepe, perdón. Entonces dice que la voz humana es el instrumento musical más bello y perfecto que existe. Un instrumento natural que permite comunicarnos con los demás a través del habla y expresarnos musicalmente a través del canto. Podemos considerar la voz como un instrumento musical porque reúne las tres condiciones que debe tener todo instrumento. Entonces, o sea, ¿qué tenemos nosotros pues que hace que tengamos voz? Entonces, dice un mecanismo que lo haga sonar. ¿Cuál es ese mecanismo? La respiración. Un material que vibra, perdón, entonces las cuerdas vocales. Y una caja de resonancia, entonces los resonadores. Esto sí, acá abajo sí lo pueden copiar. Venga, les digo que podemos copiar. Venga, les digo. Entonces, punto aparte. Entonces, podemos considerar la voz Profe, ¿qué copiamos? colocan punto aparte. Yo les estoy dictando lo que van a copiar. Entonces dice, podemos considerar la voz. ¿Sí me escuchan? ¿Claro? Sí, señora. Como un instrumento musical que reúne las tres condiciones. Colocan dos puntos. Y ahora sí, copian el cuadrito de acá abajo. Colocan dos puntos y colocan este cuadrito. Un mecanismo que lo haga sonar, dos puntos, la respiración. Un material que vibra, dos puntos, las cuerdas vocales. Y una caja de resonancia que son los resonadores. Entonces, por eso se dice que la voz es un instrumento musical, que es el más bello y perfecto que existe. ¿Sí? Entonces, estos son los mecanismos o los instrumentos que reúnen pues, las condiciones para que sea considerada la voz un instrumento musical. Profe, ¿me puede repetir qué quedé yo en instrumento musical? Que reúne las tres condiciones. Y copian el cuadrito de ahí de abajo. Ay, profe, gracias. Y copia ese. Listo, profe. Bueno, esperemos que todos. Listo, profe. Bueno, listo. Entonces vamos para lo siguiente. No, profe, no. Ya voy. Listo, profe. Entonces vamos ahora, dice acá como subtítulo, entonces, sistema vocal humano. Entonces dice que el sistema vocal humano puede dividirse en tres partes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es una? Está el aparato respiratorio, que es donde se almacena y circula el aire. Entonces, porque este aparato respiratorio está conformado por nariz, tráquea, pulmones y diafragma, ¿sí?
Hay un aparato de fonación donde el aire se convierte en sonido. Es a través de la laringe y las cuerdas vocales. Y está el aparato resonador donde el sonido adquiere sus cualidades de timbre que caracterizan cada voz. Entonces está la cavidad bucal, la faringe, el paladar, los senos maxilares y los frontales. Entonces estos son, o sea, como los que intervienen los sistemas que intervienen en la producción de la voz, ¿sí? En la voz humana. Entonces, ¿qué digo acá? Venga a ver. Copiamos sistema vocal humano. Entonces copian como subtítulo aparato respiratorio. Entonces, donde se almacena y circula el aire, solamente copian eso. Si quieren copiar todo, dice nariz, tráquea, pulmones y no, pero igual con ya el sistema respiratorio. Solamente copien esto que les voy a subrayar. Entonces copian como subtítulo aparato respiratorio, donde se almacena y circula el aire. Copian hasta ahí. Punto aparte, ya aparato de fonación, donde el aire se convierte en sonido. Entonces, el aparato de fonación es donde el aire que sale de los pulmones se convierte en sonido. Y el aparato resonador, dos puntos, donde el sonido adquiere sus cualidades de timbre que caracterizan cada voz. ¿Sí? Entonces ahí es donde nos vamos a dar cuenta lo que yo les decía, dependiendo de los timbres de voz, o van a haber voces más agudas, voces más gruesas, más graves, ¿sí? Entonces, vamos a mirar también esto de la intensidad y los timbres de voz. Aquí entonces, como este esquemita que tenemos acá, entonces muestra y que están los pulmones y el diafragma, el aire pasa luego a las cuerdas vocales, ¿sí? En la faringe y luego pues está en la laringe y luego este aire es expulsado pues produciendo el sonido, ¿cierto? Entonces el sonido lo expresamos a través de nuestra boca. También porque interviene la nariz, porque también tapes en la nariz y verá y hablen y verá que se les dificulta, ¿cierto? Va a hablar uno, háganle el ensayo y verá, o habla, ¿sí? Entonces, por eso aquí también interviene la nariz, pues para que nos produzca el aire para poder, pues, producir unos buenos sonidos. Bueno, entonces, aquí les explico, entonces dice que, pues para producir la voz, dice que es un mecanismo sencillo y pues también se puede decir que es complejo a la vez, ¿sí? Porque entonces la voz comienza con la inspiración. Inspirar es cuando tomamos aire, ¿cierto? El aire llena los pulmones y luego sale a través de la expiración, ¿sí? Cuando botamos el aire. Cuando la expiración ocurre, el aire pasa de los pulmones a la tráquea y de esta a la laringe y ahí pasa por medio de las cuerdas vocales, que son dos músculos pequeños que se tensan para producir sonidos agudos y se relajan para los sonidos graves. De este modo, la voz adquiere su tono. Luego, ¿qué pasa? El flujo del aire continúa su camino hacia la boca, en donde la lengua, la mandíbula, el paladar y los labios se encargan de darle forma al sonido y se producen los fonemas. ¿Cuáles son los fonemas? Entonces se producen las vocales y las consonantes. Ahí es donde la voz adquiere su forma, lo que llamamos dicción o articulación.
Bueno, entonces recordemos entonces que el aparato respiratorio, entonces, la respiración diafragmática es la que utilizamos en la técnica vocal. El diafragma, que es el músculo debajo de los pulmones, desciende, ¿sí? De esta manera se crea un centro de baja presión en los pulmones en relación a la presión del aire con el exterior al tener estos espacios de sobra por causa del descenso del diafragma, ¿sí? Entonces miremos cuando tomamos aire y verá cómo en nuestro diafragma se expande o se contrae. Bueno, dice que el aparato fonador, ¿sí? O aparato de fonación, es el responsable de transformar el flujo del aire en la voz. Básicamente funciona cuando el aire pasa por las cuerdas vocales y se produce un sonido con un tono en particular dependiendo de la tensión de las cuerdas. Luego el sonido se transforma por medio de la acción de los dientes, la lengua, el paladar, los labios y las mejillas en sonidos característicos que podemos diferenciar como fonemas. Entonces, estos se le llaman sonidos articulados. Entonces, a este fenómeno como tal se le conoce como articulación. Y el aparato resonador, ¿sí? Entonces, dice que último, pero no menos importante, están los resonadores. Son esas cavidades que tenemos a lo largo de la cabeza y el pecho que nos ayudan a ampliar el sonido de forma natural. Además, la construcción anatómica de cada quien incluye los resonadores. Es lo que le da a la voz su timbre en particular y por ello podemos distinguir las voces de diferentes personas con tanta exactitud que podemos saber quién está hablando sin necesidad de verle. Entonces ahí, dependiendo de las características como de la fisionomía de cada persona, sí mismo pues va a tener su clase de voz. ¿Listo? Entonces estos son como los tres sistemas o tres aparatos que intervienen en la producción de la voz. Entonces está el aparato respiratorio, está el aparato de fonación y está el aparato resonador. Listo, profe. Bueno, hijos, esperemos un momentico que todos queden con sus apuntes. Profe, ¿se dice maxilares o maxilares? Maxilares. Maxilares. Bueno, listo, ¿ya? Sí, señora. Bueno, a ver por Listo, profe. acá. Por eso es que cuando, por decir algo, van a realizar, por decir alguna cirugía que comprometa de pronto la laringe o que comprometa de pronto la boca, o sea, tienen que tener mucho cuidado con esto porque pueden de pronto afectar las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces, es de gran cuidado estas cirugías, muchachos. Hay gente que de pronto le han realizado algún procedimiento de extraerle algo, alguna cirugía y han afectado las cuerdas, que esto pues les afecta la voz, su voz cambia, a veces personas que se les dificulta hablar, entonces hay que tener cuidado con esto, o los doctores, por lo menos las personas deben de tener cuidado con estas cirugías que realicen como en estas partes. Listo, bueno, vamos. Yo por aquí voy a buscar.
Bueno, por acá. Entonces ya les había dicho. Entonces, ay, venga, yo borro acá esto. Profe, ¿lo copiamos? No, espere que les voy a borrar esto que es lo que quedó de... Entonces, dice cómo se produce la voz. Entonces, la voz se produce en la laringe, que es una estructura con unos cartílagos flexibles, que son el soporte de las cuerdas vocales. Estas cuerdas vocales están formadas por unos músculos finos que están dispuestos en posición horizontal o forman una V, ¿sí? Entonces, para producir un sonido en concreto, las cuerdas vocales se contraen o se alargan. Por otro lado, también se da un cambio en la presión del aire al salir a través de los pliegues vocales. Todo ello produce una vibración que al resonar por la laringe produce el sonido. Todo lo que yo les he leído. Entonces, ¿dónde es que se produce la voz? ¿En qué parte? ¿En la qué? En la laringe. Ajá, eso. Entonces recuerden que la voz se produce en la laringe. ¿Sí? ¿Cómo se llaman esos músculos finos que producen la voz? ¿Cuerdas vocales? Cuerdas vocales. Listo. Pueden copiar como subtítulo cómo se produce la voz y hacer el dibujito. Entonces aquí vamos a observar que dice que las cuerdas vocales se encuentran como en V, ¿sí? Y ellas pues dice que se estiran o se contraen, ¿sí? Pues para producir los sonidos, los pliegues, dice estos pliegues, cuando pasa pues el aire a través de estos pliegues, muchachos. Hacen el dibujito. Ay, yo no les acabé de borrar esto. Listo. Eso que ustedes pueden buscar ahí en internet, donde lo vean más fácil, muchachos. Busquen ahí en sus... ¿Podemos buscar o Sí, claro. tiene que ser necesario No, eso? lo pueden buscar y lo dibujan. Ah, listo, teacher. Voy a buscar a ver. Búsquenlo y ustedes lo dibujan, que les queda más fácil donde lo vean, porque algunos no ven bien este. Profe, ¿ahí copiamos algo? No, de acá no. Solamente copien que la voz se produce en la laringe, ¿sí? Que es una estructura con unos cartílagos flexibles que son los soportes de las cuerdas vocales. Y copien solo hasta acá. Y estas cuerdas vocales están formadas por hasta aquí, venga. Les digo hasta dónde. Hasta aquí. Hasta esta partecita copien. Hasta ahí copien entonces para que les quede el concepto, les quede claro dónde se produce la voz, a través de qué, cuáles son los músculos que lo producen. Hasta ahí. Bueno, les pregunto así rápidamente por Nieto Barbosa. ¿Valeria está? No, ¿cierto? Pulido Montenegro, perdón. Pulido está, hijos. No, ¿cierto? Sí que son 30. 21. 24. El dibujo entonces lo dejamos y en la próxima clase lo hacemos. Ay, profe, yo ya lo hice. Bueno, el que ya lo ha ella hecho, pues mejor, no interesa entonces.
Bueno, listo. Hijos, voy a dejar aquí de compartir pantalla, ¿sí? Lo podemos hacer después de clases. Pero cuando terminen las clases. Profe, ¿me puedes compartir pantalla y le tomo un pantallazo? Esperen un segundito. Ya les comparto acá pantalla. Hasta donde alcancemos. Esperen. Chao, profe. ¿Ya se va a acabar el tiempo? Chao, profe. Ya me No, dale, rápido. Chao, profe. Chao, Ah, profe. esperen. Dale, rápido. Ya aquí ya les voy a compartir rápido. Chao, profe. Listo, vean. Chao. Ya ahí está para que le tome pantallazo el que dijo que le quería tomar pantallazo ya. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Hasta luego, Bueno, profe. chao, juiciosos. Nos vemos mañana. Chao. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao.